Muy buenos días para todos. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a la tercera sesión del webinar sobre la resolución 1888 del 2025. El día de hoy, pues, vamos a dar inicio con las personas que ya estamos. Sin embargo, pues, el webinar va a ser grabado por parte de nuestro equipo para ser repartido a los correos electrónicos que cada uno suministra ahorita en la asistencia, para que tengan la posibilidad de compartirlo entre ustedes, miren las grabaciones y así tengan un entendimiento de cómo va a funcionar la resolución 1888 del 2025 dentro del sistema de información CIOS. ¿Listo? Entonces, el día de hoy vamos a abordar temas principales como el RDA de paciente, el RDA de consulta externa. Adicionalmente, les vamos a brindar cómo va a funcionar al momento de del cierre de la historia clínica, cómo se va a transmitir, cómo podemos tener lo que es el lot de errores o cómo podemos saber si definitivamente el RDA de estos datos que llevamos con la 1888 fueron enviados exitosamente. Y adicionalmente, para finalizar, pues, cómo van a ser parametrizadas las credenciales que cada uno debe solicitar al Ministerio de Salud para poder interoperar con la 1888 del 2025. Entonces, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Brian Paul Olivera, soy asesor de servicio al cliente y actualmente pues la persona que está encargada del área de servicio en lo referente a la resolución 1888 del 2025. Entonces, para iniciar, les voy a compartir pantalla. Ese es un ambiente de pruebas que tenemos actualmente con el Hospital de San Vicente de Palprado, ¿sí? Donde hemos hecho las pruebas, hemos homologado la información en este ambiente de prueba, hemos realizado distintos envíos, como hemos parametrizado insumos, algunos insumos para realizar pruebas, y así poder interoperar con lo que es la historia clínica de la 1888. ¿Algún compañero me puede confirmar si definitivamente se puede ver bien? Listo, perfecto. Entonces, vamos a dar inicio en esta parte con lo que es la parametrización de lo que todos pues tenemos en ese momento. La duda es cómo vamos a parametrizar las credenciales para yo empezar a interoperar, ¿sí? Para esto, actualmente, cuando se realice lo que es la actualización en cada uno de sus sistemas de información, vamos a disponer de un objeto totalmente nuevo, el cual lo vamos a obtener a través de la siguiente ruta. Si nos dirigimos a la ruta de gestión, administración, instituciones, un módulo que actualmente ya se encontraba en cada uno de sus sistemas de información, pero si miramos en la última pestaña, adicionalmente a parámetros, que era la última en sus sistemas de información actualmente, encontramos una pestaña de conexiones, ¿sí? Si nosotros ingresamos directamente a lo que es la pestaña de conexiones, podemos ver un flujo de envío de RDA en el cual vamos a contar con distintos campos, ¿sí? Ninguno de esos campos pues, obviamente es inventado, todo esto tiene una relación, el cual cada uno tendrá que ser parametrizado con la información que ustedes reciben de las credenciales para iniciar a interoperar, pues ya bien sea en el ambiente de preproducción o en el ambiente de producción cuando ya inicie definitivamente la resolución 1888 del 2025, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar el siguiente campo? Nosotros tenemos inicialmente una URL, la API, ¿sí? Esto obviamente viene desde la información. Claro, sí, señor, déjame, ya les amplio la pantalla. Espero ahí puedan ver mejor. Listo. Entonces, inicialmente contamos con lo que es una URL API. Además, tenemos lo que son placeholder, en el cual, pues, va referenciado a cómo se encuentra directamente en los correos que ustedes nos suministran o las credenciales que ustedes les entregan directamente. ¿Cómo va a funcionar esta parametrización? Entonces, tenemos guiarnos, yo voy a dar como ejemplo este hospital de Sistemas Hospital Mocoa, el cual pues nos dieron ya las credenciales, fueron los primeros en generarlas. A ustedes al momento de generarlas a través del ministerio, les van a entregar una parte totalmente igual a esta, ¿sí? Les van a dar unas credenciales de ambiente de prueba, que son las de preproducción. Estas son las que van a entrar a regir antes del 15 de abril, ¿sí? Entonces, con esta preproducción, apenas se realice el despliegue en cada uno de sus sistemas de información, esas serían las credenciales que usted tendrán que parametrizar, ¿sí?
para que inicien a operar en un ambiente de producción y enviar a RDA. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que la información no puede ser información vaga, tiene que ser información completamente legible y tiene que ser información totalmente cierta, ¿sí? Entonces, que en el caso de que creemos un paciente de prueba 111, ese paciente no nos va a funcionar, ¿sí? Igualmente, la persona que cierre la historia clínica tiene que ser un profesional que esté registrado debidamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si lo crea, cierra la admisión el ingeniero del hospital que no está registrado como un profesional para atender una consulta, el ministerio, al momento de transmitir lo que es el RDA, les va a generar un rechazo de este documento, ¿sí? En el cual pues ya tendrán que volver nuevamente, parametrizar los campos faltantes y ahí sí volver a reenviar la información. Entonces, inicialmente, pues la información tiene que ser clara y concisa para poder transmitir lo que es el flujo del RDA de consulta y de paciente, ¿listo? Entonces, ¿cómo va a funcionar esta parametrización? En este momento, pues nos vamos a dar una guía rápida. Quería que entendieran cuáles son las credenciales de preproducción como las de producción, pero pues en ese momento yo estoy interoperando con lo que es el Hospital San Vicente de Paul. Voy a parametrizar directamente las credenciales de ellos. Para esto yo las tengo acá en un blogcito de notas. ¿Y cómo va a funcionar esta parametrización? Esta parametrización, pues normalmente la tendría que gestionar el ingeniero, la persona que esté encargada, que tenga los permisos referentes al módulo de instituciones y asimismo al módulo de conexiones, ¿sí? Tienen que tener en cuenta que si un dato de estos queda mal, pues simplemente la información se te va a ver rechazada en el tablero de interoperabilidad, ¿listo? Entonces, inicialmente tenemos lo que es un botón de acciones, el cual nos permite eliminar, editar o ver actualmente la conexión que tenemos. En este caso vamos a editar esta conexión que tenemos acá. El primer dato que nos pide para lo que es la conexión es la URL de la API, ¿sí? ¿Dónde encuentro yo esta URL de la API? Entonces, si me guío de esta información que yo tengo acá, él aquí me dice que la URL es el endpoint, ¿sí? Esa sería inicialmente la URL que yo tendría que poner. En este caso sería esta. Yo la voy a traer de acá, voy a poner esta información y ese sería el primer campo que yo tendría que completar, ¿sí? Si podemos mirar, la mayoría apunta al mismo endpoint, ¿listo? Como siguiente campo tenemos lo que es el tenant ID, ¿sí? Ese tenant ID, al igual del mismo orden, yo lo consigo de la información que me suministra y el que yo tengo que parametrizar actualmente cuando ustedes inicien a hacer sus respectivas pruebas serían el de preproducción, ¿listo? Hay que tener muy en cuenta esa parte. Entonces, una vez yo tengo el tenant ID, simplemente, pues para una mayor facilidad, yo puedo proceder a copiar y pegar esta información, ¿sí? Con el fin de que ustedes, pues, no vayan a tener inconvenientes, no le vaya a ir con un espacio, con un dígito menos y después pues, les esté generando rechazo. Para lo que es el Client ID, ¿sí? Pues yo tengo acá, igualmente, tengo lo que es un Client ID, ese sería el que yo parametrizo en este campo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esa información, yo me voy guiando, voy parametrizando lo que es la conexión. Para la contraseña nos dice acá el placeholder de este campo que hace referencia a lo que es el client secret. Si yo miro, este client secret viene bajo el client ID, que es básicamente la credencial. Entonces simplemente copio y pego la información respectiva en este campo. Permisos de acceso nos dice que es el scope. Si yo voy y miro, acá actualmente tengo un scope que es el de la API. Ese sería el que yo llevo y parametrizo en esta parte. Tengo que copiarlo totalmente igual. Listo, hay que tener eso muy en cuenta. Y una vez copie, pues ya tengo todo por default y tendría que poner lo que es la llave de suscripción o la suscripción key. ¿Listo? Entonces, si yo miro la suscripción key, esa hace referencia a esta parte de acá abajo, a esta parte, que es la llave como tal. ¿Listo? Entonces, yo copio esta información, vuelvo al sistema de información CIOS, pego y ya estaría completando cada uno de los 6 campos necesarios para parametrizar para yo iniciar a interoperar con la 1888, ¿sí?
Una vez estén completos los campos, procedo a guardar lo que es el documento. Acá el sistema me dice que los datos han sido guardados correctamente. Le doy en el botoncito OK y automáticamente el sistema me habilita un botón para verificar la conexión. ¿Listo? Una vez yo tengo toda la información, verifico la conexión y dependientemente de si es válida, él hace una revisión obviamente con el ministerio. Si es válida, nos dice que la conexión es válida y si no, ya tendríamos que iniciar a revisar a ver qué parte fue la que nos quedó mal. ¿Listo? Entonces, una vez nosotros tengamos la conexión, ya podemos acá volver a la pestaña inicial. Esa sería como tal la parametrización de la conexión con la API del ministerio. ¿Listo? Entonces acá nos trae lo que es un estado de conexión. Nos dice que esta conexión básicamente es válida, ¿sí? Que la última verificación fue este día a esta hora y ya tendríamos conectado el ambiente a lo que es para iniciar a interoperar de forma de pruebas. ¿Listo? Entonces, inicialmente, esa sería la parte que tendrían que realizar para iniciar con la interoperabilidad de la 1888. Voy a abrir a ver aquí si de pronto alguno tiene alguna duda, la va recitando directamente en el chat, yo los voy a ir leyendo y pues así mismo ir contestando cada una de las preguntas. ¿Listo? Listo, continuando. Eso sería para lo que es las conexiones. Ya yéndonos un poquito más allá de lo que es el flujo del RDA, el 15 de abril se va a iniciar inicialmente con lo que es RDA de paciente y RDA de consulta externa, ¿sí? Para paciente se van a llevar los siguientes datos de la siguiente ruta. Si nos dirigimos a la ruta de gestión, inscripción y comprobación de derechos, ingresamos en ella. Vamos a ver actualmente que tenemos lo que son los datos de identificación para crear cada uno de nuestros pacientes. ¿Qué datos se agregan a manera gruesa? Ahorita vamos a ir creando un paciente, vamos a ir asignándole una cita, vamos a ir liquidándolo y vamos a ir haciéndole una consulta externa para llevar todo el proceso. En este caso, para paciente se agregó inicialmente lo que correspondía a la hora de nacimiento, ¿sí? Hay que tener en cuenta que esta hora de nacimiento aplica obligatoriamente cuando se trata de recién nacidos. Ellos tendrán que sí o sí tener la hora de nacimiento registrada y en el RDA, pero cuando se trata de un paciente que ya es mayor de edad o ya tiene TI, ya nació hace tempito, pues la resolución nos indica que no es de carácter obligatorio, sino opcional. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente conoce la hora que nació, pues simplemente se puede registrar para una mayor trazabilidad, pero en el caso de que el paciente no lo conozca su hora de nacimiento, la pueden dejar vacía. Como segundo ajuste en esta parte, se agregó lo que es el país de residencia, ¿sí? El país de residencia va a funcionar de que si se trata de países como Colombia, se va a desplegar lo que son los departamentos y los municipios. Para países diferentes a Colombia, solamente se va a permitir seleccionar lo que es el país. ¿Listo? Entonces vamos a crear acá un documento nuevo. Vamos a crear un paciente. En este caso tendría que ser un paciente totalmente real. Yo voy a crear acá a un compañero. Entonces digitamos la cédula. Cédula es 1-104-938-376. Digitamos lo que es el primer nombre, en este caso es Daniel Felipe, segundo nombre Felipe, primer apellido es Velázquez y el segundo apellido corresponde a Medina. Para la fecha de nacimiento, este paciente nació el 10/08 del 10 del 2005. Pero ¿qué pasa? El ingeniero Daniel Felipe no conoce a qué hora nació. En este caso, para él aplica que esta hora que yo tengo acá, ¿sí? Puedo dejarla totalmente vacía y no me va a generar ningún tipo de rechazo por el ministerio, ¿listo? Entonces, podemos omitir esta información o si el paciente simplemente conoce la información, la podemos registrar dentro del sistema de información. Entonces, acá nos calcula lo que es la edad, seleccionamos rápidamente esta información, seleccionamos el sexo, a qué género pertenece, la identidad de género. En estos campos no fueron necesarios realizar ninguna homologación. La orientación sexual es ninguna de los anteriores. En caso de que aplique un nombre identitario, pues se le va a marcar y se va a poner el nombre, ¿sí? El RH es A positivo.
¿Qué nivel de escolaridad presenta la persona? Vamos a ponerle acá una técnica profesional. La ocupación actualmente, hay una serie de preguntas para el ministerio, es que la ocupación dentro de las que ellos nos dictan, no existe una ocupación de no aplica, ¿sí? Entonces, si nosotros ponemos un paciente con una ocupación de no aplica, nos va a generar un rechazo por el RDA de interoperabilidad, ¿sí? Entonces, está en el dilema de que cada paciente tendría que tener una ocupación, ¿sí? Actualmente, pues contamos con las ocupaciones directamente del DANE. Se ha hecho una homologación para cumplir directamente con las que tienen las tablas de referencia y así poder indicar las ocupaciones que son totalmente válidas para la generación del RDA y que no nos vaya a presentar ningún tipo de rechazo. En este caso, voy a ponerle una ocupación de técnicos en control. Sí, eso sería una ocupación 3123. El estado de civil, ponerle que es soltero. Actualmente, que es cabeza, no aplica. ¿Qué tipo de discapacidad? Acá también se realiza una homologación. Tendrán que seleccionar, pues, si presenta algún tipo de discapacidad del paciente. En caso de que no presente discapacidad, se puede dejar un tipo llamado sin discapacidad. Seleccionamos este y ya estaríamos listos para lo que es seleccionar lo que es la administradora. Si mismo seleccionamos el contrato, poner un 9PS subsidiado, qué tipo de afiliación. Digo que se me fue un momentico el internet. Listo, continuamos. Entonces, una vez seleccionado la información, seleccionamos los grupos de atención, si pertenece a alguna pertenencia étnica. Asimismo, seleccionamos la información. En procedencia, pues, seleccionamos lo que es la procedencia del paciente, a qué municipio pertenece, en este caso Ibagué. Y aquí entraría a jugar lo que es un nuevo campo, que es el país de residencia, ¿sí? Entonces, el país de residencia, vamos a poner como ejemplo Colombia. ¿Qué departamento sería el Tolima? Y el municipio así, a su misma vez sería Ibagué. ¿A qué zona pertenece? Si pertenece a una zona urbana o una zona rural, la seleccionamos, a qué barrio y la dirección de este paciente. Si mismo seleccionamos lo que es el correo electrónico y un teléfono fijo. Una vez estén completos todos los datos, ya tenemos lo que es la residencia, ya tenemos homologado lo que es el país de residencia, un campo totalmente nuevo, la hora en cuestión de que aplique y la ocupación, que serían pues los tres datos fundamentales para lo que es el RDA de paciente. Obviamente el RDA de paciente va contemplado de otros datos que se toman ya que están actualmente en el sistema de información. Y una vez tengamos toda la información, ya procedemos a lo que es a guardar el paciente como tal que acabamos de crear. Entonces acá nos dice, si existe algún campo que esté faltando en la homologación, actualmente pues nos va a dirigir a qué campo de afiliación es, ¿sí? Una vez tengamos la información, ya se guarda lo que es el paciente. Entonces aquí nos pregunta sistemas HSBF. Buen día, de todos estos campos nuevos van a compartir manual, documento que indique cuáles son estos campos y qué datos se deben diligenciar dentro de ellos. La respuesta es sí, ingeniero. Actualmente ya hay un instructivo, está en fase de aprobación. En cuanto ese instructivo sea aprobado por el área de gerencia, será compartido a cada uno de sus correos electrónicos para que ustedes tengan a disposición el manual de lo que son campos actualizados en el sistema de información CIOS, qué datos, cómo realizar la homologación directamente con las tablas del CISPRO y cómo influiría esos datos para lo que es la 1888 del 2025. Entonces, la respuesta es si hay un instructivo para todos estos campos nuevos, ¿listo? Inge, Marcela, buenos días. Esa actividad de parametrización de credenciales la tengo que realizar en cada una de las sedes. Ingeniera, pues hasta el momento lo que nos había dicho el ministerio es que se tendría que parametrizar por una sede, ¿sí? Generalizando todas. Para empezar a interoperar desde todas las sedes con la misma información, ¿sí? Esa información, pues obviamente ahorita la rectifico con una persona que tengo directamente del ministerio
para corroborar la información o si de pronto ellos habrán hecho alguna homologación de que actualmente se tendrá que realizar por cada una de las sedes. Pero desde que tengo entendido, Inge, se tendría que realizar con una para todas, ¿listo? Si no hay más preguntas, pues vamos a seguir continuando. Lo que son los datos de identificación, listo. Entonces ya identificamos ocupaciones, ya identificamos una hora de nacimiento que no la conoce el paciente en este momento y ya tenemos lo que es el país de residencia. Ya cumplimos pues con lo que es el RDA de paciente para lo que es la generación de los archivos JSON correspondientes. Entonces, una vez esté creado el paciente, vamos a asignarle acá rápidamente una cita a este paciente para liquidarla y posteriormente iniciar con lo que es la consulta. Ya cuando se inicie la consulta entraría en juego lo que es el RDA de consulta externa, que es donde se tomaría la información para iniciar a interoperar pues con lo que es el RDA correspondiente. Ingeniero Luis dice, Inge, al final del formulario está la opción de activo e inactivo. Siempre sale inactivo, hay facilidad de dejarlo programado para que siempre quede activo. Inge, a esa respuesta pues se podría escalar una petición al área de desarrollo para que cada que nosotros creemos los pacientes, en este caso pues, sí señor, tienes toda la razón, este paciente está inactivo, entonces voy a dirigirme rápidamente con el número de cédula, activarlo, voy a buscarlo acá. Pero pues, Inge, en pocas palabras, sí podríamos realizar una mejora con un ticket para subirlo al equipo de desarrollo para que cada que tú crees un paciente, este estado pues se traiga en estado activo para que les facilite un poquito más la gestión. Entonces, vamos a activarlo rápidamente, vamos a asignarle una cita, dirijo al módulo de gestión citas, asignación de citas, son procesos que ustedes actualmente ya conocen. Vamos a seleccionar acá al paciente Daniel Felipe Velázquez. ¿Qué especialidad? En este caso la vamos a asignar una cita de medicina general, ¿sí? Con la doctora Laura Valentina. ¿Qué actividad sería? Un 8903, podría ser una consulta de control de seguimiento por medicina. La fecha que desea la cita, vamos a asignarla para el día de hoy para hacer el ejercicio. Vamos acá, cita próxima. Asignamos lo que es la cita, vamos a asignarle una cita a las 11:45 y posteriormente, una vez que ya esté la cita en estado ocupada, vamos a dirigirnos a liquidar la cita. Para esto, nos dirigimos a lo que es la ruta de gestión, liquidación de servicios de salud. Entonces vamos a liquidar rápido a este paciente, Daniel Felipe Velázquez, seleccionamos acá y liquidamos. Una vez acá ya nos trae todos los datos de la consulta cargados, ya podemos proceder a lo que es a recaudar, cerramos la liquidación y ya tendríamos listo para iniciar lo que es la atención. Entonces vamos a dirigirnos rápidamente a consulta externa. Vamos al botoncito acá de pacientes y buscamos a la profesional, Laura Valentina, que fue la que le liquidamos. Entonces acá buscamos y nos aparece ya esta cita facturada de Daniel Felipe. Si el paciente pues obviamente no cuenta con otra intención, acá nos va a dejar crear la admisión sin ningún inconveniente. Y actualmente se nos trae la información. Entonces, motivo de la consulta, vamos a poner como ejemplo que Daniel Felipe, control de seguimiento. Vamos, control de seguimiento del paciente. A llenar rápidamente esta información. Enfermedad actual, vamos a ponerle que tiene una cefalia. Grabamos y continuamos. Y aquí inicia lo que son los nuevos campos para lo que son antecedentes, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esta parte que lo vimos en el primer webinar de manera así rápida? Si el paciente identifica que tiene familiares de tipo alérgicos, diagnósticos de tipo alergia, yo puedo seleccionar esos antecedentes en estos campos. ¿Qué tengo que hacer inicialmente? Primero, tengo que seleccionar que si presenta antecedentes familiares, actualmente se me habilitará el siguiente campo que me permitirá seleccionar de acuerdo pues a la resolución 1888 los campos y datos que son válidos. Si son, el antecedente va referenciado a los tíos, a los hermanos, a los abuelos o a los padres, eso va pues de manera más general. En padres abarca tanto la madre como el padre, ¿sí? Entonces voy a seleccionar padres para este ejemplo. Y tengo dos formas de poner los diagnósticos. La primera forma corresponde es diligenciando directamente el diagnóstico en esta parte, donde se me desplegarán las opciones de diagnóstico de acuerdo a la clasificación de CIE 10, ¿sí? O la segunda, para buscar los diagnósticos, puede ser a través de este botoncito de 3 puntos, en el cual si ustedes acceden,
les va a aparecer los diagnósticos de CIE-10, ¿sí? Entonces, en este caso, voy a buscar una alergia no específica para este paciente, o si tiene una alergia a la penicilina o a otro diagnóstico, acá lo voy a seleccionar. Y adicionalmente, como les nombraba anteriormente, en este tipo de padres, pues me abarca tanto madre como padre, ¿sí? Tanto hermana como hermano. ¿Qué tengo la posibilidad yo? Actualmente contamos con un campo de texto en el cual pues ya podremos ser un poquito más específicos en lo que es el antecedente del familiar. Entonces, por esto, la madre, vamos a poner como ejemplo la madre, en este caso pues podemos agrandarlo un poquitico, presenta diagnóstico confirmado, ¿sí? Acá ya sería pues a disposición de la información que ustedes deseen corroborar, ¿listo? Madre presenta diagnóstico identificado. Entonces usted me dirá, venga, ingeniero, pero ¿cómo guardo yo esta información? Para esto tenemos lo que es un botoncito de agregar, el cual si le damos en él, va a agregar directamente el registro que nosotros acabamos de poner y nos va a limpiar la parte superior para nosotros seguir poniendo si de pronto no solo mis padres presentan un diagnóstico alérgico, sino que también tengo un tío que lo presenta, también tengo un hermano. Entonces, asimismo, yo puedo diligenciar toda esta información dentro del sistema de información. ¿Listo? Entonces, una vez yo seleccioné esta información, pues puedo proceder con esos campos que son personales, patológicos o ya directamente del paciente y funcionan totalmente igual como en las versiones que ustedes tienen actualmente, ¿sí? Los quirúrgicos, los tóxicos, totalmente igual, no se realiza ningún tipo de cambio. Y llegamos a lo que son los alérgicos, ¿sí? Que hay que tener en cuenta que esos antecedentes alérgicos ya no hacen parte a lo que es los familiares del paciente, sino que hacen parte directamente al paciente, ¿listo? Entonces, si yo le pregunto, el médico que está haciendo la consulta, le pregunta al paciente si tiene alguna alergia presentada, pues asimismo podrá seleccionar la información dentro del sistema de información. Para esto, perdón, seleccionamos acá en el botoncito de sí, ¿sí? Se nos habilita actualmente lo que es un tipo de alergia que va en relación con los tipos de alergia permitidos de acuerdo a la RIE 1888. Pero ¿cómo va a funcionar esta parte? Cuando el tipo de alergia sea de tipo medicamento, se nos va a habilitar esta alergia a medicamentos para yo seleccionar lo que son los DCI o principios activos que tengo creados actualmente dentro del sistema de información. Ya pues más adelante lo vimos en el webinar pasado, donde era crear los principios activos de acuerdo a qué tablas del CISPRO y entonces de acuerdo a esta homologación que nosotros registremos dentro del sistema CIDOS, será la que nos permita visualizar acá en las alergias de los medicamentos. ¿Listo? Entonces, una vez si el paciente presenta una alergia al paracetamol, selecciono que el tipo de alergia es a un medicamento, pero a su misma vez que la alergia es al paracetamol para un control más regulado, ¿listo? Una vez yo digite toda la información, agregamos. Entonces yo ya tengo acá lo que es el medicamento paracetamol que presentó la alergia, el paciente. En caso de que yo quiera eliminarlo, dispongo acá en la canastica de basurita de icono para eliminar este registro y poder crear otros nuevos registros. Pero en el caso de que yo, además de que soy alérgico al paracetamol, presento una alergia a una picadura de insecto, ¿sí? Como podemos ver, lo que es alergia a medicamentos ya se me deshabilita, ¿listo? Entonces, eso aplicaría solamente cuando se trata de medicamentos. Cuando sea uno totalmente diferente a lo que es medicamentos, se me va a habilitar un campo de texto, el cual me va a permitir capturar esta información de manera escrita, ¿listo? Entonces yo seleccionaría lo que es el tipo de alergia, que tiene una picadura de un insecto, a cual, pues en este caso vamos a poner que a una abeja, ¿sí? El paciente es alérgico a la picadura de abejas. Asimismo, yo voy registrando toda la información dentro del sistema y voy llenando toda esa información que nos complementa el RA de consulta externa. Asimismo, eso sería pues por la parte de antecedentes alérgicos del paciente. Asimismo, los fisiológicos pues ya son los mismos que estaban actualmente dentro del sistema de información, como los alimentarios, como los traumáticos y los farmacológicos. Y adicionalmente tenemos otro campo totalmente nuevo que corresponde a lo que son los factores de riesgo, ¿sí? ¿Cómo va a funcionar esta parte de factores de riesgo? Totalmente similar a los anteriormente vistos, ¿listo? Entonces yo selecciono acá que sí presenta un antecedente o sin embargo yo puedo dejarlo
en que el paciente no presenta ningún factor de riesgo, ¿listo? En este caso, pues, para mostrarles cómo va a funcionar esta parte, vamos a hacer el ejemplo de que también presenta un factor de riesgo este paciente. Se nos van a desplegar las opciones de acuerdo a la normativa, si un factor de riesgo corresponde a un biológico, un biomecánico, a un factor de riesgo físico, a otro tipo de factor de riesgo, o si es simplemente un psicosocial o un químico, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a poner un psicosocial, que tiene un tipo de factor de riesgo psicosocial, como por ejemplo, el paciente presenta muchísimo estrés, ¿sí? Muy acumulativo de estrés. Una vez yo diligencie la información, pues puedo seguir llenando más información si así lo deseo, o en caso de que quiera eliminar, me sirve la canastica de basura. Una vez hasta el momento ya tenemos lo que es antecedentes para lo que es el RDA de consulta externa. ¿Qué otro campo se homologa dentro de esta historia clínica de consulta externa? Se agrega un nuevo campo en el encabezado de la admisión que corresponde al entorno de atención, ¿sí? Este entorno de atención tiene su sector parametrizado en el cual tendrá que ser parametrizado a través de la siguiente ruta. Entonces, si nos dirigimos a la siguiente ruta, que es parámetros común, servicios o unidades funcionales, acá es donde encontramos actualmente todos los servicios que tiene cada hospital, ¿sí? Y si miramos, acá tenemos un ambulatorio, si tenemos un servicio de urgencias ambulatorios, perdón, cada uno de estos tendrá que ser parametrizado con su entorno de atención correspondiente y de acuerdo a la resolución 1888. Entonces vamos a poner como ejemplo, ya llamamos pues que iniciamos con consulta externa. Vamos acá, tenemos una botonería totalmente nueva. Vamos a editar estos ambulatorios y me voy a fijar que actualmente se realizó una reorganización visual de este módulo, ¿sí? Si ustedes miran sus sistemas de información, actualmente está un poquito diferente a como lo tenemos actualmente en pantalla, en el cual pues se agrega otro tipo de pestañas, se subdividen unos botones que teníamos acá por otros tipos de pestaña para que sea una parametrización más ágil y pues más acorde a la resolución 1888. Si miramos e ingresamos a lo que es entornos de atención, encontramos los 5 tipos de entorno de atención de acuerdo a la normativa. ¿Cómo puedo mirar yo que son de acuerdo a la normativa? Porque si me dirijo directamente a lo que es la resolución 1888 y busco por sus siglas entorno, acá me va a aparecer los entornos que son válidos, ¿sí? Entonces, ¿qué toca empezar para esa parametrización? Hay que identificar inicialmente qué servicio es, a qué ámbito corresponde, si corresponde a urgencias, hospitalización, a ambulatorios, y de acuerdo a esto y de la mano de la normativa, yo tendría que parametrizar los entornos de atención válidos. Que hay que tener en cuenta, si yo miro la resolución 1888, él acá, si miramos, esta sería la estructura de urgencias. Si vamos al entorno dentro de lo que nos dicta la resolución, nos dice que para urgencias, solamente de acuerdo pues a la 866, que es la resolución que complementa la 1888, nos dice que para atenciones de urgencias, solamente va a ser permitido un entorno de atención que sería el institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una consulta de urgencias, si tengo un servicio que genero en consulta de urgencias con el ámbito de hogar, con el ámbito de, está hogar, está el otro ámbito que sería comunitario, pues simplemente al momento de yo cerrar la historia clínica y de transmitirse este RDA, pues me va a generar un rechazo porque no cumple con lo que nos dice la resolución, que sería para atenciones de urgencia solo aplica institucional, ¿sí? Si nosotros revisamos en esta parte para hospitalización, acá hay una información que nos difiere la resolución que nos dice que eh, hogar, cuando el elemento del dato 18.1 corresponda a extramural, eso se parametriza directamente en el procedimiento, ¿sí? Entonces, para hospitalización tendría que ser extramural, tendría que estar parametrizado el procedimiento como extramural y el entorno sería válido con el 0.1 que sería hogar, ¿sí? Cuando se trate institucional, tendrá que estar marcado el procedimiento como intramural, ¿listo? Entonces, para hospitalización, quiere decir que se tendría que cumplir estas dos partes para los servicios y para yo asimismo parametrizar dentro del sistema de información y que después no me vaya a generar ningún tipo de rechazo. Entonces, volviendo al sistema de información, pues ya una vez identificado qué entornos son los válidos para ambulatorio, en este caso son válidos los 5 entornos,
Si yo selecciono todos los 5 entornos, ¿sí? En este caso, si yo selecciono todos los 5 entornos, quiere decir que esos 5 entornos, si yo modifico el encabezado y voy a mirar las opciones, como les voy a mostrar a continuación, van a aparecerme estos 5 entornos para yo seleccionar durante la atención. Por defecto, quiere decir que este entorno, apenas yo cree la admisión, la consulta, dependiendo del servicio y el entorno en el cual yo presto la atención, y si tengo chequeado que viene por defecto el entorno institucional, dentro del encabezado del entorno de atención de la admisión se me va a traer ese institucional por defecto, ¿sí? Entonces así va a funcionar de acuerdo a los entornos de atención que tendrán que ir parametrizados de acuerdo a los servicios y de acuerdo a la normativa 1888. ¿Listo? Esa sería una de las parametrizaciones que tendrían que realizar. Lo que es tipo de servicio, se realiza una reorganización visual, no obviamente que se vaya en una nueva pestaña no quiere decir que se le vaya a borrar esa parametrización, sino que queda totalmente igual como la tienen parametrizada hasta el momento, solamente que cambia la forma de seleccionar los servicios o los tipos de servicio, ¿sí? Si yo selecciono acá, por ejemplo, el traslado de ambulancia, ya no tengo que ir a un botón de guardar, a guardar esta información, sino que al momento de seleccionarlo yo, se me va a guardar este registro de que está chequeado con traslado de ambulancia, ¿listo? Asimismo para quitar los registros. Se me actualiza y ya automáticamente se guarda esa información. Para los módulos funciona totalmente igual. Se, se realiza la reorganización visual para una mayor parametrización. Acá tengo la opción de parametrizarlos todos de una vez, tanto los de esta fila como las de esta fila como los de esta. Y asimismo, los centros de costo también podría parametrizarlos de la misma manera. ¿Listo? Entonces, en esta parte quería que tuvieran en cuenta los entornos de atención y cómo parametrizar, que van de acuerdo pues a la resolución 1888 que les mencionaba. Entonces, de acuerdo a esa información, sería la que tendrían que realizar y parametrizar. Entonces, ya una vez parametrizada esta información, si volvemos a lo que es la consulta externa que llevábamos, seleccionamos la que tenemos actualmente, que es Daniel Felipe Velázquez, es la historia clínica que llevamos hasta el momento. Miramos los antecedentes, pues obviamente ya tengo los antecedentes en esta parte. Ya tendría lo que es la revisión por sistema, ¿sí? Sistema respiratorio. Vamos a llenar rápidamente esta información. Antes de continuar, seleccionamos acá en NOS, acá seleccionamos acá una información que ya tenemos previamente guardada. Frecuencia cardíaca, pongámosle acá esta información al paciente de manera rápida. Listo, y una vez guardemos la información en lo que es revisión de sistemas y examen físico, no se agrega ningún campo nuevo ni nada. Entonces, volviendo a lo que es el entorno de atención, tenemos acá el entorno de atención vacío, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto yo creé la historia clínica y no tenía parametrizado correctamente. Sin embargo, ese ambiente está totalmente en pruebas, está totalmente manipulado pues por los demás chicos que se encuentran trabajando actualmente. Pero si miramos, actualmente yo tengo el entorno de atención vacío. ¿Qué pasa? Si yo dejo ese entorno de atención totalmente vacío, al momento de yo cerrar la historia clínica y enviarse el RDA, me va a generar un rechazo, el cual pues me va a indicar que dentro de la historia clínica yo tengo el entorno vacío. ¿Qué tengo que hacer yo? Homologar la información. Si miramos, esos son los mismos 5 campos que yo les mencionaba que tengo actualmente seleccionados para el ámbito de ambulatorios, para el servicio de ambulatorios. Y de acuerdo a esta información, yo seleccionaría el entorno en el cual se prestó la atención. Si fue institucional, si fue hogar, si fue un PMS, si hicieron campañas, pues obviamente tienen que tener una correlación de los procedimientos con el entorno de atención, ¿sí? Entonces, una vez yo tenga diligenciada esta información, voy a proceder acá rápido a poner una información acá, alergia, por ejemplo, una alergia no especificada también. Ya una vez guarde acá, pues ya me arroja lo que es el plan de manejo del paciente. Yo voy a mandarlo directamente paciente con destino a su domicilio. Diligencio rápidamente la información, guardo esa información y lo que veníamos viendo en el webinar anterior. Actualmente, pues, buenos días, Malvinas me dice que actualmente no se puede visualizar. No sé si alguna persona más me pueda corroborar si no se puede revisar, ver bien la presentación. Hospital San Vicente Fresno, creo que nos dice que sí se puede ver.
Ingeniero de Malvinas, ya sería que revises tu equipo, a ver si hay algo que te está afectando y no te permite ver. Más Salud también nos dice que se ve bien, el doctor John Rojas, el doctor Fabián, muchas gracias. Ingeniero de Malvinas, sí señor, sería que revises en tu equipo a ver qué es lo que te está afectando. Si quieres, salte un momentico de la reunión, ya sin embargo los chicos te aceptan, a ver si de pronto con eso se soluciona en un momentico, ¿listo? Vamos a darle acá un minutico al Inge, sin embargo, pues ya se nos está acabando el tiempo. Yo creería que vamos apresurándonos un poquito más. En esta parte, si yo voy a prescribir un medicamento, si yo voy a ordenar al paciente otra consulta, ¿sí? Pues obviamente tengo que tenerla previamente parametrizada con el webinar que vimos la sesión anterior. Quedamos en que yo tenía que identificar si los medicamentos eran de tipo magistrales, si tenían la unidad de medida de la dosis parametrizada, si tenían correctamente su IUN parametrizado de acuerdo al CUM, ¿sí? Entonces, toda esta parametrización de los insumos y medicamentos se nos va a ver reflejada al momento de yo prescribirle algo al paciente, ¿sí? Dice, porque la historia clínica no tiene análisis. Buenos días. Inge, no entiendo a qué te refieres con porque la historia clínica no tiene análisis. Entonces, continuando, una vez yo tenga acá lo que es la prescripción, pues obviamente me trae el diagnóstico para cumplir con la 2275 de los Reed-Jason. Una vez yo tenga que formularle un medicamento al paciente, acetaminofén en este caso, de 500 miligramos, este medicamento tendrá que estar previamente parametrizado con lo que le indicamos anteriormente en el webinar de la sesión número 2. En caso de que esa información de ese medicamento no esté parametrizado, pues nos va a generar un rechazo y tendríamos que ingresar nuevamente al sistema de información a parametrizar toda la información referente. ¿Listo? Entonces acá, a grueso modo, vamos a prescribirle un medicamento al paciente. ¿Sí? Vamos a poner acá una letra, a continuar y mostrarle cómo va a funcionar la parte del envío. Y suponiendo que yo ya tengo toda la historia clínica, pues obviamente para la 1888 solamente se complementa de las atenciones de antecedentes de lo que son familiares, alérgicos, factores de riesgo, sí que llenamos debidamente en el sistema, ¿sí? El entorno de atención, de la parametrización de los insumos y los medicamentos. Entonces, una vez ya esté la consulta clínica, la consulta externa totalmente realizada al paciente, ya proceden a cerrar lo que es la historia clínica, ¿sí? Una vez se cierra la historia clínica, se crea lo que es el RDA de paciente y de consulta externa. Si esta información, pues obviamente va de la mano. Entonces usted me dirá, ingeniero Brian, ¿cómo va a funcionar el envío? Actualmente se tiene programado que va a funcionar totalmente como en los Reed-Jason de la 2275, que es un encolamiento en el cual a través de un cron se va a realizar el envío constante, ¿sí? De todos esos tipos de RDA que nosotros vayamos brindando la atención. Entonces, una vez se cierra la historia clínica, se crea automáticamente lo que es el RDA con toda la información que nosotros tenemos, ¿cierto? Y cómo va a poder yo visualizar esa información. Si yo puedo mirar, pues ya la admisión se encuentra totalmente cerrada, ya se supone que yo tengo un RDA transmitido en estado de encolamiento mientras se configura el cron, ¿sí? Y para esto, yo voy a disponer de la siguiente ruta. Entonces, si nos vamos a la siguiente ruta, que es reportes, auditoría, interoperabilidad de la historia clínica, RDA, ¿sí? Acá nos dice el ingeniero Francisco, el entorno de atención estará para seleccionar desde la liquidación cómo se hace con el servicio de origen. No, señor. El entorno de atención va a estar ligado directamente a los servicios, ¿sí? ¿Qué pasa? Algunas atenciones, digamos que las de urgencias, tú primero no liquidas al paciente y después lo atiendes, tú ingresas al paciente y luego liquidas. Entonces, teniendo en cuenta ese punto clave, de acuerdo a los servicios que nosotros tenemos y ofrecemos directamente en el hospital, ¿sí? Yo me dirijo a servicios y unidades funcionales y de acuerdo a la información que me dispone la 1888, yo parametrizo los entornos de atención válidos y los entornos de atención por defecto que va a traer con ese servicio. Entonces, cuando tú hagas la atención de urgencias, a los de ámbito urgencias, pues tienes que marcarle simplemente con el entorno de atención institucional, ¿sí? Como nos dice la normativa. Y tienes que marcarlo que ese entorno institucional venga por defecto para que cuando tú crees lo que es el encabezado de la admisión de urgencias, pues se traiga ese entorno de atención automáticamente y ya puedas disponer de lo que es seguir brindando la información correspondiente. ¿Listo? Entonces,
Para regular lo que son los envíos, tenemos actualmente este tablero de interoperabilidad de historia clínica RDA, ¿sí? En el cual yo tengo unos filtros. Yo puedo buscar tanto por la sede, por la administradora, puedo buscar por el contrato o si puedo buscar también por el paciente. También tenemos acá lo que son la fecha inicial y la fecha final. Si nosotros miramos y ponemos una fecha desde el 1 de marzo a la fecha presente, también tenemos acá un botón de estados en el cual pues se pretende buscar por estados si quieren filtrar solamente por RDA enviados, por RDA pendientes, rechazados o que no apliquen, pues simplemente yo los puedo seleccionar acá y le doy en el botón de consultar, ¿sí? Una vez yo le doy en consultar, de acuerdo pues a la información que yo tengo acá previamente seleccionada, yo procedería pues a buscar la información del RDA que acabamos de hacer, que es el RDA de Daniel Felipe Velázquez Medina. Si puedo mirar en esta parte, actualmente tengo el RDA tanto de paciente como de consulta externa en estado pendiente. ¿Qué quiere decir pendiente? Que no se ha transmitido al CISPRO por primera vez, ¿sí? Como ya les había mencionado, eso va a funcionar totalmente con un cron, que a través de cierto tiempo él se va a ir retroalimentando, va cogiendo las historias clínicas, los RDA, y los va enviando al ministerio. Obviamente, si tiene todo parametrizado, yo voy a tener un tipo enviado, ¿sí? Un estado enviado que se envió correctamente al ministerio, y en caso de que el ministerio detecte que le hace falta alguna información o que hay una información que no corresponde con la que es válida para ellos, nos va a presentar un estado rechazado. Entonces ustedes me dirán, bueno, ingeniero, pues vamos a hacer el ejemplo. Vamos acá. Actualmente, como ya les mencionaba, eso funciona por un cron. Tenemos también lo que es un reporte, ¿sí? Si nosotros ingresamos en esta parte de reporte, vamos a mirar todas las historias clínicas que tengo hasta el momento, junto con los estados en la cual se encuentra y la descripción en la cual se encuentra. Si un HTTP 400 quiere decir que hubo algún problema y no se envió. Un HTTP 200 quiere decir que se envió correctamente, ¿sí? Como acá nos dice, el ID composition fue confirmado, ¿sí? Entonces envió correctamente ese RD al servidor del ministerio y pues yo ya podría descargar lo que es la información, ¿sí? En este caso, vamos a enviar en este momento lo que es el RDA de paciente Daniel Felipe. Vamos a ver si de pronto nos arroja algún error. Cabe resaltar que en este momento yo lo estoy haciendo de forma manual, ¿sí? Obviamente ustedes es un proceso que se va a hacer por medio de un cron y se va a hacer automático dentro del sistema de información. Y acá nos dice, el RDA fue enviado exitosamente, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no detectó información que faltaba, sino que toda la información estaba correctamente y nos permitió el envío de ese RDA. De una les adelanto una parte. Si nosotros miramos e intentamos enviar el RDA de consulta externa, que sería este el que nos falta enviar del paciente, vamos a tratar de enviarlo, pero pues nos va a generar un rechazo. Vamos a esperar acá que haga la respectiva revisión del RDA, que lo envíe, que conecte directamente el token con el API y que nos retorne un resultado. ¿Listo? Entonces esperamos acá un segundito. Dice el doctor John, Inge, si estoy viendo el usuario por consulta externa y lo voy a hospitalización, lo voy a hospitalizar, se hace el cambio de atención y ya hay algún cambio. Inge, sí, actualmente pues inicialmente todavía nos encontramos trabajando en algunos detalles para lo que es hospitalización y urgencias. Ya se tiene obviamente en su gran mayoría. Simplemente son unos detalles muy mínimos, pero cuando tú haces un cambio de atención, en caso de que quieras hospitalizar por X o Y razón, el paciente se va a hospitalizar en un entorno de hogar, tú directamente en el módulo puedes seleccionar que el destino va a ser pues un paciente con destino a su domicilio o la internación, y asimismo vas a poder seleccionar lo que es un entorno desde el mismo módulo, que va a hacer referencia al entorno en el cual se va a realizar la hospitalización, si es institucional o si la hospitalización se va a realizar desde el hogar, ¿listo? Sería muy bueno que esos filtros los implementen para la 2275. Pues, Inge, sí, pues sería realizar la petición y subirle casos al área de desarrollo como mejora. Obviamente se tendrían que revisar inicialmente si son mejoras viables, ¿sí? Si son totalmente que le sirvan a todos nuestros usuarios, se revisaría con el área de análisis y si se detecta que es posible el ajuste, el nuevo desarrollo, pues se realizaría, ¿listo? Entonces, continuando con lo que es el RDA,
pues nos retorna que el RA fue rechazado, ¿sí? ¿Qué pasa? Actualmente, como es API del ministerio, nos retorna un error que ellos mismos nos proveen, ¿sí? Si yo veo acá desde este botón de ver, desde el reporte nos retorna el error, acá nos dice el practitioner, el ID, pues básicamente no se pudo crear. ¿Por qué pasa eso? Porque en ese momento, si nos damos cuenta, si vamos a la historia clínica, acá nos vamos un segundo, Daniel Felipe, yo al momento de que cerré la historia, la historia clínica lo hice con un usuario y administrador. Obviamente este usuario no está registrado ante las entidades para poder brindar una atención, ¿sí? Entonces, toda la información de los usuarios que prestan las atenciones en los hospitales tendrán que estar ligados directamente a las entidades, obviamente con su código de profesional, para que cuando el sistema realice la atención, la revisión de la persona que realizó la atención, pues este no les vaya a generar rechazo por esta parte, sino que les deje pasar el RDA de consulta externa. Como entonces, en este ejemplo, RA de consulta externa, pues en mi caso ya no va a ser posible transmitir a medio pues que yo le haga un cambio a un profesional que esté totalmente habilitado y ahí sí me dejaría transmitir lo que es el RA de consulta externa. Entonces, asimismo, de acuerdo al reporte del RA, sí señor, correcto, es el que tú parametrizas allá en usuarios, Inge. Sí, señor, correcto. Actualmente el Hospital de Prado nos suministró un profesional. Obviamente, pues nosotros hay que recalcar que lo tenemos apuntado a un ambiente de prueba en el cual realizamos pruebas y pasó correctamente el RDA de consulta externa, ¿sí? Entonces, por esa parte, tendríamos que tener toda la información diligenciadamente en el sistema para nosotros empezar a interoperar, ¿listo? Entonces, acá nos da un detalle del error. Una vez, pues, se subsana este error, ¿sí? Ya sea que abramos la historia clínica. Actualmente, pues también teníamos ese punto con el ministerio de cómo íbamos a retroalimentar la información que quede mal. Hasta el momento nos habían indicado que estaban trabajando en el proceso, que iba a ser por notas de enfermería, notas de médicas, algo así me dijo la persona encargada del ingeniero. Y asimismo sería lo que es el reporte de RDA de los pacientes. Asimismo, una vez pues se homologuen los nuevos campos, yo voy a tener la oportunidad de reenviar ese RDA, en el cual pues simplemente le daría acá en el botón de reenviar y ya se reenviaría con la información que yo tengo actualmente, ¿listo? Entonces ya se nos dieron las 12, señores. Eso sería por la parte de RDA de paciente y RDA de consulta externa el día de hoy. Ya entraríamos a revisar con el ingeniero si se va a realizar otro webinar. Más sin embargo, pues desde el área de servicio al cliente estamos atentos a todos ustedes las dudas que tengan. Pues les recuerdo mi nombre es Brian Polo. Cualquier duda que tengan respecto al proceso, se pueden comunicar directamente conmigo y les brindo la información. Y eso sería todo por la parte de RA de paciente y consulta externa. ¿Listo? Entonces, con esto ya podemos dar por concluido lo que es la tercera sesión del webinar. Posteriormente, esa grabación se les va a ser compartidas a cada uno de ustedes a través de los correos electrónicos. Es muy importante antes de marcharnos que tengan en cuenta que es muy importante que desde ya vayan generando lo que son las credenciales para iniciar con la interoperabilidad, ¿listo? Entonces no se dejen correr el día, es mejor que desde unas, mejor dicho, esta misma tarde, generen las credenciales para las personas que no lo han realizado, ¿sí? No las envíen para nosotros tenerlas en un banco de base de datos que tenemos acá actualmente y así pues poder gestionar cuando ya se ha implementado esta actualización dentro de cada uno de sus sistemas, ¿listo? Entonces, sí, ya quedamos de que la grabación la vamos a enviar. Entonces, yo ahorita me pongo en contacto con el ingeniero Félix para enviarle a cada uno de ustedes, ¿listo? Muchísimas gracias por la atención, señores. Feliz día, que tengan un excelente día. Hasta luego.